Buenas chicos, en esta etapa vamos a continuar viendo los triángulos, pero en esta vez vamos a ver lo que es teorema de Pitágoras, proporciones directas y postulados de triángulo, como se ven ahí en las imágenes, a cargo del maestro Víctor Pimentel. Competencias. Calcula lados usando teoremas de Pitágoras, como se ve aquí en la imagen. Clasifica semejanza y congruencia de triángulos. Aquí vemos un ejemplo de congruencia. Y resuelve ejercicios de proporciones directas y postulado de congruencias, como se ven aquí el ejemplo. Teorema de Pitágoras. Objetivo general: determinar la medida del lado desconocido en un triángulo rectángulo. Aquí vemos ejemplo de teorema de Pitágoras. Cuando tenemos un triángulo rectángulo cualquiera, hay dos lados que se llaman catetos, y el lado más largo, que es este que está acá, se llama hipotenusa. Aquí aparece con letras porque recuerden que depende de las letras que tengan los vértices, los lados se representan con letras minúsculas. Siempre recuerden, el lado más largo es la hipotenusa, como lo dice ahí, el lado más largo es la hipotenusa y los otros dos lados son catetos. Estas fórmulas son las fórmulas que se colocan cuando tienen letras. En mi caso yo voy a utilizar las fórmulas originales, que lo vamos a ver en los ejercicios más adelante. Características del teorema de Pitágoras. Solo se utiliza en los triángulos rectángulos. Solo se utiliza para calcular un lado desconocido, conociendo dos lados de un triángulo rectángulo. La hipotenusa es el lado más largo del triángulo rectángulo y la altura es un cateto, como observamos aquí. Miren, ese lado que es el más largo se llama hipotenusa y este lado que está acá es el cateto, que se llama altura. Es muy útil para buscar la altura de un triángulo isósceles o equilátero. Eso lo vamos a ver más adelante en los ejercicios. Aquí vemos dos ejercicios. En una se muestra una pared y una escalera. En la misma se ve la escalera pegada de la pared y aquí se forma lo que es un triángulo. La altura de donde está la escalera hasta la parte baja, que en este caso es esta parte del triángulo que se muestra ahí, es la altura, que es 4 metros, y la parte que está de base es la base, 3 metros, y ahí tenemos que calcular lo que es la hipotenusa, que en este caso es la medida de la escalera. Vamos a utilizar la fórmula original. Hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de sus catetos al cuadrado. La suma de sus catetos al cuadrado. Esta es la fórmula original. Lo que estoy buscando en mi caso es la hipotenusa y voy a sustituir los catetos. Uno vale 4, lo elevo al cuadrado, y el otro cateto vale 3. También, como es una sustitución, lo coloco dentro de paréntesis y al cuadrado. Hago la potencia de cada uno. Lo último que se hace es la raíz. La potencia en este caso es 4 por 4, me darían 16, más la potencia acá son 3 por 3, me daría 9. Al hacer la suma, que es lo que sigue en el proceso, me daría 25. Y al hacer el último proceso, que en nuestro caso sería la raíz, eso daría un total de 5. Y en este caso la hipotenusa vale 5. Lo que quiere dejar dicho que la altura de esa escalera son 5 metros, porque acuérdense que la unidad es metros. 5 metros. Entonces le agregamos la unidad, que en este caso sería metro. Aquí pongo metro y ahí terminamos. Ese es nuestro resultado de ese ejercicio. Vamos a continuar con el otro ejercicio que tenemos. Aquí tenemos un triángulo, específicamente tiene dos lados iguales. Cuando un triángulo tiene dos lados con la misma medida se llama isósceles.
tenemos un triángulo isósceles en el cual le vamos a encontrar la altura del triángulo. Recuerden, el teorema de Pitágoras es útil para encontrar la altura de un triángulo isósceles o equilátero. Ahí vamos a trazar una línea que va desde el punto más alto hasta la base del triángulo, así como se muestra acá. Esa altura va a tener dos ángulos de 90 grados en la base, y al dividir mi triángulo en dos triángulos se forman dos triángulos rectángulos, como se ve aquí arriba en el ejemplo. Tenemos dos triángulos que son rectángulos, tenemos dos triángulos rectángulos. Aquí tenemos una medida que es la hipotenusa, aquí tenemos un cateto que es la base. De hipotenusa tenemos 10 y de base tenemos 6. ¿Por qué tenemos 6 acá? Observen bien. Aquí tenemos 6 y observen que aquí abajo son 12. Esa línea que es la altura divide la base en dos mitades, en los triángulos isósceles y en los triángulos equiláteros. Por eso aquí tenemos 6, porque tenemos la mitad. Recordemos que dividimos nuestro triángulo a mitad. Vamos a continuar. Como aquí yo lo que estoy buscando es el cateto, observen, entonces tenemos que utilizar la fórmula del cateto. Cateto es igual a la raíz cuadrada de hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado. Eso me da que tengo que sustituir, donde está la hipotenusa vale 10, eso lo encierro en paréntesis, lo elevo al cuadrado, menos este lado que vale 6 al cuadrado. El cateto es igual a la raíz cuadrada, 10 al cuadrado me da 100, porque es 10 por 10, menos, aquí 6 al cuadrado me da 36, al hacer la resta, eso me da un total de 100 menos 36, que me da 64, y hacemos lo último, que en nuestro caso es la raíz, y me da un total de 8. ¿8 cuánto? Como la unidad de centímetros, serían 8 centímetros. Y ese es el resultado en nuestro caso. El resultado es 8 centímetros. La altura de nuestro triángulo es 8 centímetros. Vamos a continuar. Ahora vamos a clasificar triángulos. Cuando hacemos comparaciones de dos triángulos, pueden ser que tengamos congruencia de triángulo o semejanza de triángulo, o en dado caso ninguna de las dos. Vamos a ver en este caso la congruencia. ¿Cuándo son congruentes? Cuando tienen sus lados iguales y sus ángulos iguales. Ya habíamos visto que la congruencia es cuando dos triángulos son iguales en sus lados y en sus ángulos. Y eso nos da los postulados, estos tres postulados que vamos a tratar más adelante: lado, 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 LAL y ALA. O sea, LLL, LAL y ALA. Cuando tengamos dos triángulos que sean semejantes, semejante quiere dejar dicho que tiene lados que son proporcionales y sus ángulos son iguales, entonces tenemos lo que es proporciones, y vamos a ver en nuestro caso las proporciones directas. Vamos a ver. Aquí vamos a clasificar los triángulos a ver si son semejantes o son congruentes. Entonces, aquí tenemos dos triángulos. Aquí la respuesta dice que es congruente. ¿Por qué son congruentes? Porque aquí tenemos un lado que mide 3 y su lado correspondiente aquí mide 3. Aquí tenemos un lado de base que mide 4 y aquí tenemos otro lado de base que mide 4. Comparamos el lado hipotenusa con el lado hipotenusa del otro triángulo y observamos que en el ejercicio número 2, en este caso, son congruentes porque tienen la misma medida, tanto en sus lados como en sus ángulos. Vamos a ver, aquí el ejercicio número 1, que está más acá abajo, tenemos dos triángulos, uno es más pequeño que el otro, pero si observamos este triángulo y lo colocamos encima, se da este caso que se ve en el caso 3. El triángulo más grande es un triángulo ampliado, o sea, es el mismo triángulo pequeño pero más grande. Entonces eso nos da lo que es semejanza. Semejanza quiere dejar dicho que los triángulos no miden lo mismo, pero sus ángulos sí son iguales. Sus ángulos que son correspondientes. Aquí vemos el ejercicio 3, es semejante, hay una semejanza de triángulo porque
al colocar un triángulo encima del otro, vemos que tienen la misma proporción, o sea, se van ampliando en la misma dirección. Miren, aquí tenemos un lado que es proporcional con el lado de la altura del triángulo más grande y la base que es proporcional con la base del triángulo que es más grande. Y aquí una hipotenusa que es proporcional con el triángulo más grande de la hipotenusa que tenemos aquí. Y eso hace que tengamos lo que es semejante. Son congruentes cuando son iguales, son semejantes cuando son proporcionales. Crecen los lados, van aumentando en la misma dirección. Aquí tenemos un ejercicio número 4 que dice que no se cumple lo que es semejanza ni congruencia. No son congruentes porque vemos que los triángulos no son iguales, no miden lo mismo en ningún lado. Y no son congruentes porque hay un triángulo aquí que es isósceles y el otro triángulo es escaleno. Al aumentar los triángulos no se van a colocar uno encima del otro y eso hace que no se cumpla ninguna de las dos características, ni es semejante ni es congruente. Vamos a continuar. Proporciones directas. El objetivo de este tema es que determinen las medidas desconocidas utilizando o aplicando las proporciones. Como este caso, proporciones, recuerden que lo vimos ahora mismo, es cuando un triángulo aumenta o tiene una proporción con relación al otro. Miren, vemos un triángulo pequeño y el otro aumenta un poco más y se colocan uno encima del otro. Proporciones. Vamos a ver. ¿Qué son? Las proporciones. La proporción es una porción, una parte que se suelen usar y que tienen aparece lo que es el término proporcionalidad. Suele aparecer en lo que es física. Las proporciones, hay dos. Proporciones directas y las proporciones indirectas. Una proporción es una igualdad entre razones, es una igualdad entre dos fracciones, como lo dice aquí. La palabra razones en nuestro caso es fracciones. Entonces, una proporción directa se utiliza en muchos temas de matemática y física. Por ejemplo, se utiliza en la regla de 3, cuando vemos proporciones, cuando utilizábamos la regla de 3, estamos utilizando directamente el tema proporciones. Cuando vemos o utilizamos el tema de semejanza de triángulo, estamos utilizando proporciones. Cuando veamos lo que es el tema de homotesia, que es un tema más adelante, que es ampliar o reducir una figura, vamos a utilizar lo que es las proporciones directas. Y cuando entremos a la otra unidad también, que vamos a ver este tema, longitud de arco, también corresponde al tema de proporciones. Proporciones directas. Aquí tenemos dos ejercicios. El ejercicio 1 es teoría y el ejercicio de 2 es un ejercicio de resolución. Vamos a ver. Me dice, un pastelero hizo 4 ponches. Vamos a ver, subrayamos aquí el dato que hizo 4 ponches y para ello utilizó 32 huevos. Vamos a colocarlo aquí. Para 4 ponches, vamos a hacerlo primero con lo que es el texto para que lo entendamos mejor. Vamos a ver. Primero nos dan el dato que tengo ponches. Y como es una fracción que voy a hacer con lo mismo, voy a dividir. Para ello, para hacer 4 ponches, utilizó el pastelero 32 huevos. Entonces aquí vamos a poner la palabra huevo. Y vamos a hacer otra fracción aquí al lado que va a contener lo mismo porque estamos trabajando con lo mismo. Miren bien. Aquí luego dice que tiene que hacer 15 ponches. Entonces lo relaciono ponches con ponches y huevos con huevos. Es una fracción que va a ser igual arriba en el texto, pero ahora le voy a colocar números. Vean bien, siempre se coloca lo que son iguales arriba con lo que son iguales abajo. Entonces vamos a sustituir. En la primera fracción tenemos 4 ponches, entonces coloco 4 y luego para eso utilizamos 32 huevos. Entonces aquí va un 32 igual, pongo la línea de división y ahora voy a sustituir por los otros datos que me dan.
Si prepara 15 ponches, entonces como me dan el primer dato que es ponche, pongo 15 aquí arriba. ¿Y cuántos huevos gastará? Este es el de valor desconocido. O sea, tenemos que buscar los huevos que se van a utilizar para preparar 15 ponches. Aquí tenemos lo que es una igualdad de fracciones. Una fracción igual a otra. Y ahí eso es lo que es proporciones directas. En este caso, ¿qué se hace? Siempre se utiliza, voy a remarcar con un color, en este caso rojo, es los dos datos que nos dan, estos dos, siempre se van a multiplicar. Y eso vamos a tener esto, que el valor de los huevos que estoy buscando va a ser igual a multiplicar estos dos números, a 32 por 15, y al hacer esa multiplicación y dividirla entre 4, me da un total de 15, al multiplicar aquí arriba y dividir entre 4, me da 120 huevos. Y ese sería nuestro resultado. Y ahí lo voy a remarcar, en nuestro caso, con azul. Voy a remarcarlo aquí abajo con el azul. Esto, no, rojo no. Lo voy a remarcar con azul. A ver, voy a remarcar, selecciono el color azul, aquí. Esto que está aquí sería el resultado. Y eso es todo. Vamos a hacer el segundo ejercicio, que tenemos dos triángulos que son semejantes, y al tener dos triángulos que sean semejantes, eso implica que se cumple lo que es una proporción. Vamos a utilizar los datos que nos dan. Aquí tenemos el valor desconocido, que es x, y eso va dividido entre el lado que es correspondiente con él, que en este caso son 30. Aunque lo puedo hacer de la otra manera también. Colocar primero el primer triángulo y luego el otro. Para nuestro primer triángulo voy a colocarlo en el orden, con la letra primero. Tenemos la altura del triángulo más pequeño, altura del triángulo más pequeño va a ser dividido entre la base del triángulo más pequeño, base. Y eso lo vamos a igualar entre la altura del triángulo más grande, altura del triángulo grande, dividido entre la base del triángulo grande. La altura del triángulo más pequeño, porque voy a empezar en la izquierda, es de 30. Aquí coloco 30. Y ese 30 va a ser dividido entre la base del triángulo más pequeño, que en nuestro caso sería 20. Igual a como arriba tengo 30 y 30 corresponde a la altura del triángulo pequeño, eso va a ser igual a la altura del triángulo más grande, que es el valor desconocido, x. Y eso voy a colocar ahora, como abajo tengo 20 corresponde a la base del triángulo pequeño, entonces ahora tengo que colocar la base del triángulo grande, que serían 100 en nuestro caso. ¿Qué tenemos que hacer? Hacemos siempre el mismo proceso. ¿Cuál? Multiplicar los dos números que tenemos aquí, que eso nos va a dar esto. X es igual a multiplicar 100 por 30, en nuestro caso, y dividirlo entre 20. ¿Cuánto nos da como resultado? Hacemos la multiplicación, 100 por 30, eso nos da 3000, y la dividimos entre 20, y eso nos da un total de 150. 150. ¿Pero cuántos? Centímetros. Centímetros. Y ahí terminamos. Este es nuestro resultado. Lo voy a remarcar con color, lo voy a remarcar con el azul.
de nuevo porque remarqué con azul el otro, aquí. Y eso nos da un total de 150. X es igual a 150 centímetros. Quiere dejar dicho que la base de la altura del triángulo grande, que es el que nos están mandando a buscar acá, es 150 centímetros. Continuamos. Ahora vamos a ver el tema de postulado de triángulo. Hay 4 tipos de postulados que son los que vamos a ver. Vamos a ver primero el postulado de triángulo, que es de semejanza, que es el que vimos anteriormente. Este postulado quiere dejar dicho que tenemos un triángulo y el otro triángulo va a ser más grande o más pequeño y va a cumplir lo siguiente, es ángulo, ángulo, ángulo. Significa que el ángulo que está aquí en B es igual al ángulo que está en B y el ángulo que está en A es igual al ángulo que está aquí arriba en A y el ángulo que está en C es igual al ángulo C. Pero sin embargo los triángulos no son iguales. ¿Por qué? Porque son proporcionales. Cuando es una proporción o semejanza, entonces se cumple lo que es el postulado AAA, ángulo, 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 en el cual dos triángulos tienen los ángulos iguales, pero sus lados no, como se observa aquí. Aquí hay un 4 y un 8. Cumple una proporción que en nuestro caso es 2. 4 por 2 da 8, 5 por 2 es 10 y 6 por 2 es 12. Significa que el triángulo chiquito, el doble sería el triángulo grande. Esa es la proporción. Postulados de triángulos, pero en congruencia. Para congruencia hay 3 tipos: lado, 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 ángulo, lado y ángulo, lado, ángulo. Lado, lado, lado es cuando los dos triángulos tienen los 3 lados iguales. Eso es nuestro primer criterio de congruencia. En este caso, observen, este lado es igual a este, el que tiene las 2 rayitas es igual al otro, el que tiene las 3 es igual al tercero. Significa que en este caso estos 2 triángulos, como lo único que está marcado en los lados, son iguales. Para nuestro segundo, lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado, en el cual se nos da un lado, mírenlo aquí, un ángulo y un lado. Y aquí un lado, un ángulo y un lado. Y ahí se ve lo que es lado, lado, lado. Y en el otro, el ángulo, un lado que sigue, un lado que sigue y un ángulo. Un lado, un ángulo, aquí pongo un ángulo, ángulo y aquí pongo un ángulo. Un ángulo que se marca al final y un lado. Y cuando veamos esto marcado, solamente tenemos que colocarle las letras, ángulo, ángulo, un lado que le sigue y un ángulo. Y ahí se cumple lo que es el postulado ALA. Vamos a ver los ejercicios. Aquí tenemos que clasificar los postulados según los 4 postulados que vimos anteriormente. Ejercicio 1 dice que es ALA. Vamos a ver y a confirmar. Tenemos aquí un ángulo. Aquí pongo A, porque un ángulo. Un lado que le sigue, lado, y un ángulo remarcado. Ahí vemos lo que es la palabra ALA. Y aquí, en el segundo triángulo, vemos un ángulo marcado, un lado que le sigue y un ángulo, confirmando que en ambos triángulos se ve el postulado ALA. Vamos al segundo ejercicio, que es este que está acá. En el segundo ejercicio no hay ningún ángulo marcado, es lo primero que tenemos que ver. Después vemos un lado aquí que corresponde en igualdad a este lado que está acá abajo, en el segundo triángulo. Vemos otro lado que vale 4.78, pero observamos que aquí en el segundo triángulo también hay un lado que mide lo mismo. Y en nuestro tercer lado, 5, y vemos un triángulo en el otro lado del triángulo, vale 5. Significa que esos 2 triángulos tienen todos los lados iguales y eso cumple el postulado LLL, lado, 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 en el cual los 2 triángulos, todos los lados son iguales. Tercer ejercicio, LAL. Tenemos 2 triángulos en el cual nos marcan un lado con una rayita, un lado, y el otro triángulo tiene la misma rayita correspondiente. Significa que ahí hay LL. Aquí hay un ángulo marcado, igual acá, en el mismo lado, son el mismo ángulo, rectángulo. Aquí tengo un ángulo marcado y aquí tengo un ángulo marcado. Aquí observamos un lado con 2 rayitas y aquí un lado con 2 rayitas, indicando que son correspondientes y también son iguales.
Y ahí vemos L a L. Y aquí del otro lado del triángulo L a L. Significa que se cumple el postulado L a L. Vamos al cuarto ejercicio a clasificarlo. Vemos dos triángulos que no son iguales. Ya ahí no va a cumplir el postulado de congruencia. Pero vemos un triángulo que está adentro y el otro es más grande. Significa que hay una proporción, eso es semejanza. Y eso significa que los dos triángulos son proporcionales, indicando que mi triángulo pequeño es una proporción con el triángulo grande, indicando que aquí hay un ángulo de 90 y al igual acá, que el ángulo que está marcado a la derecha es el mismo ángulo que está marcado a la derecha y corresponden el mismo ángulo arriba porque ambos lo comparten pero son iguales. Significa que en los dos triángulos los tres ángulos son iguales y eso cumple el postulado ángulo, 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 en el cual dos triángulos, sus tres ángulos son iguales. Sin embargo, los lados no son iguales. La utilidad de los triángulos en nuestra vida ya la vimos anteriormente: medida de terrenos, cálculo de superficie, áreas y volumen, construcción de todo tipo de edificios, casas, carreteras y negocios, creaciones de polígonos. Todos los polígonos están construidos por triángulos o tienen triángulo al descomponerlo. Creaciones de cuerpos geométricos, aplicaciones, medida de distancia y espacio. Aquí vemos algunas aplicaciones. Y hasta acá la presentación y lo que es la explicación. Espero les sirva. Tengan buen día, o buena tarde, o buena noche según vean el video.